Lo primero que quiero que sepan es cómo se organiza nuestra nación. Bueno, las provincias son preexistentes, son anteriores a nuestra nación, con lo cual fueron las provincias las que se juntaron y conformaron un sinfín, algunas facultades se las dieron a la nación para que la nación exista. Es como para decir, bueno, nosotros queremos que a este curso se incorpore un profe más. Bueno, ¿qué hacemos? Agarramos el programa, le damos 3 unidades y le decimos, bueno, profe, usted estas 3 unidades. Y a partir de ahí este curso tendrá 2 profes, en donde el otro dará las 3 unidades que le dimos. ¿Puede dar otras? No. Va a dar esas 3 que son las que nosotros le dijimos que tiene que dar. ¿Por qué? Porque los que estábamos antes éramos nosotros. Entonces somos los que tomamos la decisión. Las provincias tomaron esa decisión. Le delegaron a la nación algunas facultades y las escribieron y dijeron, bueno, vos nación te vas a dedicar a esto. A partir de, y además vas a tener que respetar, entre otras cosas que las provincias tienen obligación de tener, la justicia, la educación y un sistema municipal. Esto significa que todo nuestro estamento está organizado en 3. La nación que tiene soberanía, las provincias que tienen autonomía y los municipios que tienen una palabra rara, difícil, que se llama autarquía, que ya evolucionó, son ahora a partir de 1994 los municipios son autónomos, pero en la provincia de Buenos Aires todavía no llegamos a ese estatus, es muy complejo y no lo vamos a decir ahora porque es difícil, pero sí quiero que sepan que la forma a la que se llega a la Constitución es las provincias se reúnen y otorgan facultades a la nación. Estas facultades que tiene la nación se llaman facultades delegadas, son las que tiene y le son propias. Las provincias mantienen las facultades no delegadas y ahí son autónomas, pueden hacer lo que quieran con esas facultades que no le dieron y entre ambos están obligadas a tener municipios. Vamos a desarrollar entonces qué es representativa, republicana y federal. Nuestra concepción es que el pueblo es soberano. El concepto de soberanía popular significa que el que tiene el poder en nuestra república es el pueblo, pero el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Por eso, cuando decimos representativa, decimos que hay que elegir representantes. La columna vertebral de ese esquema son los partidos políticos. Hay que elegirlos a partir de partidos políticos que tienen que presentar sus plataformas, tienen que tener sus candidatos. En la Argentina no está permitido que una persona diga, bueno, yo voy a ser candidato y no tengo partido, soy independiente. No se puede. En la Argentina hay que formar parte de los partidos políticos si se quiere ser candidato o formar parte de algún estamento de gobierno. Lo que quiero que sepan acá es que representativo significa eso. La soberanía está en el pueblo, pero se ejerce a través de los representantes. ¿Qué significa federal? Bueno, federal era la oposición de unitario. Unitario es un gobierno centralizado, federal es un gobierno descentralizado, desconcentrado en provincias, en donde las provincias mantienen autonomía. Por supuesto, nuestra Constitución es federal. ¿Por qué? Porque las provincias eligen sus propias autoridades, mantienen autonomía de lo que no delegaron y ahí hacen su propia legislación y en ese esquema tienen sus propios impuestos y ahí se sostiene. ¿Existen hoy países unitarios? Sí. Uruguay, Chile, por ejemplo, son países unitarios. Chile, por ejemplo, está dividido en 12 regiones. La número 1 al norte, la número 12 abajo, es la que comparte la isla de Tierra del Fuego con nosotros. ¿Existen gobernadores de esas regiones? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el gobernador de la región 3 de Chile y el gobernador de La Rioja? Que el gobernador de esa región 3, una vez que el presidente gana, lo elige como si fuera parte de su gobierno. En cambio, en La Rioja, los riojanos eligen su propio gobernador. Los bonaerenses elegimos el nuestro, los formoseños el suyo. Es una diferencia central. Que si fuera un gobierno centralizado, se elige el presidente y el presidente elegiría a los gobernadores. Y acá no es así. Acá cada uno elige y entonces hay gobernadores de distinto color político que el oficialismo nacional. Entonces vimos lo que es representativa, vimos lo que es federal. Todo ese esquema bastante oscuro que ocurrió entre 1820 y 1853 fue la tensión entre determinar si se definía por un gobierno federal o se definía por un gobierno unitario, con el grandísimo poder que tenía Buenos Aires, pero finalmente
ganó la postura del federalismo y nuestro país se conformó como un país federal. Veamos entonces qué es republicano. Técnicamente republicano es que el poder está dividido en 3 funciones. Nadie lo dice así, nadie. Todo el mundo habla de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno, entre los 3 conforman el gobierno. Y cada uno tiene una porción del gobierno, cada uno tiene una función y ejerce su parte del gobierno de una manera diferente. Entonces, el legislativo legisla, el judicial juzga y el ejecutivo administra. No digan que ejecuta porque no ejecuta a nadie. Administra, el ejecutivo administra. Entonces vamos a ver la función y el acto de gobierno. El legislativo legisla. Esa es su función. Y su acto de gobierno es la ley. El judicial juzga. Y su acto de gobierno es el fallo o la sentencia. El ejecutivo administra. Y su acto de gobierno es el decreto. Pueden hacer otras cosas, sí. Después hay un montón de facultades cruzadas. Pero no me interesa que sepan eso hoy. Hoy solo quiero que sepan las funciones de cada uno y cómo se llama su acto de gobierno. Repasemos. Ejecutivo, función administrar, acto de gobierno decreto. Legislativo, función legislar, acto de gobierno la ley. Judicial, función juzgar, acto de gobierno fallo o sentencia. Muy bien. Vamos a verlos cada uno de ellos. El ejecutivo está conformado por un ciudadano con el título de presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete y sus ministros. Hay acá alguna doctrina que dice que el ejecutivo solo es el presidente, porque obviamente lo ejerce uno solo y no puede haber otros ejerciendo simultáneamente, pero no escribo esa teoría. Yo creo que el ejecutivo son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete y los ministros, porque si bien el que representa individualmente, inicialmente, siempre es el presidente, no podemos pensar que esos otros funcionarios no forman parte del Ejecutivo. El presidente dura 4 años en su función, es elegido por distrito único, el presidente y el vicepresidente, porque es por fórmula, nosotros lo tenemos por fórmula. Se eligen por distrito único en una elección, duran 4 años en su función y se reemplazan mutuamente. El presidente es el que ejerce el cargo de administración central y el cargo de gobierno y tiene un montón de otras funciones, no la vamos a ver ahora. El vicepresidente reemplaza al presidente o es el presidente de la Cámara de Senadores. Si es el presidente de la Cámara de Senadores, ¿forma parte del legislativo? No, porque en la Cámara de Senadores van los debates, hace todo, pero él participa, obtiene voz, pero no tiene voto. Salvo en caso de empate, que es una cosa lógica, porque entonces si empatan los senadores, se entiende que el que tiene que desempatar es alguien de la fórmula presidencial que fue el último que fue electo en el país. Por eso es tan famoso el caso de Cobos, que como vicepresidente votó en contra de su presidente con el famoso voto no positivo. Entonces, repasemos. Poder ejecutivo administra, su acto de gobierno es el decreto. En la Argentina es el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, que tiene funciones ejecutivas muy importantes de administración, porque administra los recursos, tanto económicos del presupuesto como los recursos humanos, es el que designa. Y los ministros, que son los que conforman el gabinete especializado según las carteras se llaman, pero entonces hay un ministro de salud, un ministro de educación, un ministro de economía, un ministro del interior, porque cada uno se ocupan de esas cosas bien específicas. Legislativo. Nuestro esquema legislativo es un sistema bicameral, es decir, hay 2 cámaras, una de diputados, una de senadores. La de diputados representa al pueblo de manera directa y se eligen por provincias. Es por eso que la provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de diputados nacionales tiene. Los senadores representan a las provincias y entonces acá la representación es igualitaria. Hay 3 senadores por provincia
y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene, que a pesar de ser una ciudad, a partir de 1999 tiene el estado de ciudad autónoma, entonces tiene el mismo rango que una provincia y participa en el gobierno con ese esquema. Muy bien. Los senadores se eligen 2 por la mayoría, 1 por la minoría, y también por la ley de cupo, de los 3 senadores, 1 obligatoriamente tiene que ser una mujer. Las leyes, no vamos a ver el sistema de sanción y conformación de las leyes, por lo menos en no. Las leyes ingresan en una de las 2 cámaras, en cualquiera. Entonces, esa es la iniciadora, la otra la revisa, si las 2 están de acuerdo, mandan al Ejecutivo que promulga y publica, y ahí es ley, en el sentido formal y material. Las cámaras, las leyes los proyectos pueden iniciar por cualquiera de las 2 cámaras, excepto algunos proyectos muy específicos, como por ejemplo la convocatoria a colaborar en defensa de la patria, y las de impuestos sí o sí tienen que empezar por la Cámara de Diputados, es obvio porque es la representación del pueblo, y la coparticipación, por ejemplo, tiene que empezar por la Cámara de Senadores, es obvio porque representa a las provincias. Veamos finalmente el Poder Judicial. La verdad que acá la Constitución dice que está formado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los jueces inferiores. ¿Quién son los jueces inferiores? Bueno, hay una división de jueces inferiores que es de manera vertical y de manera horizontal. De manera vertical representa una jerarquía. Acá, un poquito más arriba porque está un poquito más alto, más arriba más alto, más arriba más alto. Todos los jueces arrancan de primera instancia, que es el estamento de abajo. Arriba son las cámaras de apelaciones, arriba es la Cámara de Casación Penal y arriba la Corte Suprema de Justicia. Esta es una división vertical. Veamos ahora la división horizontal. Vieron que nosotros habíamos visto en el video anterior cómo era la cuestión de la división del derecho por ramas. Bueno, cada uno de los jueces no puede estar especializado en todo, no puede juzgar todo porque se hace muy compleja su actuación. Entonces, cada uno está dividido por materias, por ramas, o lo que los abogados llamamos fueros. Los fueros, ¿en qué fuero está? Entonces se dividen en civil, comercial, contencioso administrativo, laboral, penal, correccional, de familia, de menores. Entonces son especializaciones, pero tienen todos el mismo rango. Si son juez de primera instancia, son todos jueces de primera instancia, pero no se ocupan de todo. Cada uno se ocupa de la porción que le toca. Si es un camarista, puede ser un camarista penal, puede ser un camarista civil. Está en el segundo rango, pero está igual desde el punto de vista de la jerarquía, pero se ocupan de cosas, de materias totalmente diferentes. Y así está organizada la justicia dentro de la nación. Repasemos entonces este último concepto con lo que vamos a terminar el video. Entonces, artículo 1 de la Constitución, representativa, republicana y federal. Representativa. La soberanía está en el pueblo y se ejerce a través de los representantes. La columna vertebral, los partidos políticos. Republicana. Es un poder que se divide en 3 funciones. Ejecutivo, legislativo y judicial. Federal, que es que el poder está desconcentrado en provincias. Las provincias cedieron facultades a la nación, que es la que lo ejerce, y las que no cedieron las ejercen las provincias. Veamos un poquito los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo administra decreto, legislativo legisla ley, judicial juzga fallo o decreto. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.